esta pequeña pausa comercial vamos a continuar con nuestro programa Leche, Carne y Algo Más. No cabe duda que la erupción del complejo volcánico Cordón El Caulle ha concentrado la atención nacional e internacional en las regiones de los ríos y los lagos. Un escenario aún más preocupante para quienes habitan en las zonas aledañas al Cordón El Caulle, cuyos productores, cientos de productores, temen que este fenómeno afecte sus producciones agrícolas. Todo esto sin duda nos ha llevado a nosotros a reflexionar a ver si los chilenos estamos preparados para enfrentar este tipo de fenómenos naturales. ¿Existe una real cultura para enfrentar todos estos sucesos que no necesariamente es el primero en Chile? Bueno, todas estas respuestas en el siguiente reportaje. Chile, país del cono sur con una inigualable geografía, con una economía pujante y atractiva a nivel de crecimiento, pero también un territorio que históricamente ha sido afectado por fenómenos naturales. Una nación que, a pesar de contar con una historia reciente asociada a sucesos naturales de gran envergadura, no evidencia planes de acciones concretos y claros que le permitan tanto a su población como a sus sectores económicos tener capacidad de reacción o planes de contingencia expeditos que sean capaces de enfrentar impactos negativos cuando la naturaleza se manifiesta. Una realidad compleja e inquietante que quedó nuevamente plasmada con la reciente erupción del complejo volcánico Cordón Caulle, zona que tras experimentar una fisura de 2 kilómetros de largo, ocasionó una pluma de humo y cenizas que por el momento ha dejado sentir gran parte de sus efectos en la nación trasandina, pero que aún así produjo la evacuación de una veintena de localidades cercanas al Cordón Caulle, emplazadas entre las regiones de los ríos y de los lagos. Erupción volcánica que, si bien en los últimos días ha decrecido, trajo consigo la natural preocupación de cientos de pequeños y medianos productores pecuarios que están bajo el radio del Cordón Caulle. Como es el caso de Ricardo Jot, agricultor del sector San Blas, zona ubicada en el valle precordillerano de la comuna de Río Bueno, quien en su niñez ya había sido testigo de la fuerza de la naturaleza con la erupción de los volcanes Puyehue y Carrán en los años 1960 y 1979 respectivamente. Obviamente que los campos en ese tiempo no eran tan limpios, no había tanta pradera, eran campos con más montaña, los animales podían guarecerse mejor de estas inclemencias. Pero sí, los animales que eran llevados a la feria, ¿no es cierto?, que si no estaban en un estado de gordura para la matanza, el precio era prácticamente, pagaban una miseria por los animales. Animales que, según las narraciones de su padre, eran reconocidos fácilmente en las ferias ganaderas del país, rebaños que evidenciaban un bajo nivel de salud y por ende poco valorados económicamente. Se notaban al tiro los animales que iban de la zona de aquí, de la zona, digamos, del Carrán y del Puyehue, porque iban con ceniza en el lomo, entonces en la feria luego los veían. Según decían ellos que los animales empezaban a enflaquecer porque se les acumulaba ceniza y piedrecillas en la parte del librillo y entonces el sistema digestivo de los animales se atrofiaba. Imágenes como esta fueron apreciadas desde su jardín en el Fundo San Blas y nos muestra cómo la naturaleza es capaz de manifestarse con toda su fuerza, ofreciéndolos un panorama sobrecogedor y demostrando lo frágil que somos ante su fuerza. Nos está salvando por el momento el tiempo que el viento, ¿no es cierto?, nos está llevando la ceniza para otro lado, pero si llegara a ocurrir lo contrario, esto sería algo catastrófico aquí para la zona ganadera. Agricultores como Ricardo Jot nos recuerdan la inexistencia de una cultura nacional que esté preparada para enfrentar el efecto de los fenómenos naturales y la necesidad de contar con una, especialmente en regiones eminentemente agrícola y ganadera, como las regiones de los ríos y de los lagos. No estamos preparados, digamos, para enfrentar este tipo de fenómenos. Hace un mes atrás tuvimos aquí unas tempestades de viento que tuvimos 4 días sin energía eléctrica. Ya tuvimos que hacernos de generadores para producir nuestra propia energía, ¿no es cierto? Y ahora vamos a tener que empezar a ver cómo enfrentar este tipo de fenómenos. Otro conocido agricultor que comparte la idea de comenzar como país a desarrollar una cultura de mayor capacidad de reacción ante fenómenos naturales de gran envergadura es Alfredo Berman, productor dedicado a la producción de leche en el Fundo Los Pellines, ubicado en el sector Chahuilco de la comuna de Río Negro. Si bien Alfredo Berman reconoce que su fundo o predios cercanos no se han observado efectos de la erupción volcánica del Cordón Caulle, sí siente preocupación, al igual que vecinos de su sector, sobre las repercusiones que podría ocasionar en la agricultura de la zona una redirección de la fumarola hacia el territorio nacional.
La primera sensación que uno tiene hacia dónde estaba saliendo este humo, esta fumarola. Yo que tengo un predio también en Cascadas, por lo menos se veía claramente que se iba hacia Argentina. Este productor nos comenta que tanto el sector agropecuario, al igual que otros sectores económicos del país, deberán dejar espacio para conocer más sobre temas climáticos o fenómenos naturales, principalmente acerca de sus efectos y formas concretas para abordarlos. Son temas que hay que irlos madurando con el tiempo y la gente ir reflexionando y como te digo, yo creo que un buen punto de partida podría ser que considerarlo en temas de ahora en adelante en distintos seminarios para que ir tomando conciencia. Alfredo Berman, quien también es coordinador del evento Chile Lácteo, no descarta que en un futuro se pudieran profundizar más sobre temáticas relacionadas con fenómenos naturales o climáticos en próximos seminarios del rubro lácteo. Los fenómenos, tal como dice la palabra naturales, es poco lo que se puede prever, pero no deja de ser interesante, ya que estamos bastante cerca del Chile Lácteo. No dejaría de ser interesante que, por ejemplo, para una próxima versión, porque ya lamentablemente tenemos el programa completo de lo que es esta versión del 2011, entonces puede ser que para el 2013 como comité lo podemos abordar y evaluar a ver si es que vale la pena, por ejemplo, ver cosas de índole climático. Precisamente el medio ambiente circundante al complejo volcánico Cordón Caulle fue sin duda el más afectado por esta erupción. Ríos como el Golgol y lagunas como la Gallina evidenciaban el lado más triste del poderoso fenómeno. Recientemente, una de las últimas zonas evacuadas por la autoridad fue el valle de Riñinahue, específicamente el sector de Riñinahue Alto y El Venado, localidades que, de acuerdo al administrador municipal de la comuna de Lago Ranco, Pablo Agüero, fueron afectadas por la contaminación de su principal suministro de agua, el río Nilahue. En el valle Nilahue se está produciendo una situación de que el agua está con cierto grado de contaminación y viene efectivamente este tipo de granulados sobre el agua. Este sector se abastecía del río Nilahue, pero ese abastecimiento se cortó ayer cuando la Dirección de Obras Hidráulicas encontró sedimento, por tanto se procedió a cortar esa agua y ahora hay otro tipo de abastecimiento. A esto se suma la contaminación con material volcánico de otra decena de cauces cordilleranos que complejiza aún más el panorama de los sectores evacuados y su eventual recuperación. También por instrucciones de la ONEMI yo acudí esta mañana al sector de Rupumaica Abajo, en la ribera del lago Maihue, donde confluyen los ríos Guaynahue y Caicayén, porque esta mañana, a partir de las 8 de la mañana, cayó este tipo de sedimento que está aquí a la vista. Por tanto fui a hacer una evaluación, una inspección en terreno y efectivamente estaba este tipo de material. Había también material granulado más pequeño flotando en los ríos Guaynahue y Caicayén. La autoridad militar apostada en la zona fue la encargada de coordinar los trabajos de evacuación con el fin de que la zona afectada como Riñinahue quedara totalmente deshabitada. Las autoridades del gobierno y todos lo estimaron que era necesario hacerlo. Así que, bueno, nosotros seguimos la orden que ellos deciden, dijeron que es bueno poder retirar a la gente de este sector y se hizo eso. En síntesis, decenas de familias de Riñinahue Alto y El Venado, reubicadas en albergues de la comuna de Lago Ranco, quienes debieron abandonar sus hogares por el peligro que supone la gran cantidad de piedra volcánica y cenizas que trae el río Nilahue, lo que podría incrementar su caudal e impediría el consumo de sus aguas. Una población compuesta en su gran mayoría por pequeños agricultores quienes, a pesar de la adversidad, continúan al lado de sus ganados, como Alberto Iturbide, agricultor del sector El Venado, quien se ha negado a separarse de su rebaño para garantizar su alimentación. Un rebaño que hasta antes de la evacuación estaba compuesto por 60 vacas. Bajamos los animales porque nosotros estamos en Riñinahue ahora, en este momento, y los teníamos arriba en Pucura los animales, así que ahora los bajamos para abajo para estar más cerca para darle forraje. En mi casa, yo tengo mi casa arriba y quedó todo, quedaron gallinas. Que todo, sacamos los puros animales, ¿no? Y bajamos la mitad, ¿no? Porque ayer fuimos para arriba y aquí estuvimos debajo del volcán, como estaba, y que pillamos, o sea, trajimos lo que pillamos, ¿no? Y yo salí por las mías, ¿no? Porque no me arrean tan fácil, ¿no? Porque yo estoy acostumbrado con los temblores acá, así es que no tapándome con ceniza no quiero más. Si bien en los últimos días la intensidad de la erupción del cordón El Caulle ha disminuido, se mantiene por parte de la población la preocupación de los efectos que dejará a su paso y cómo seremos capaces de enfrentarlos. Localidades precordilleranas y productores agropecuarios de la zona sin mayor información o planes de contingencia, inquietados por este nuevo fenómeno natural que en algunos casos amenaza su única fuente de ingresos y a la espera de la instrucción de la autoridad.
un panorama que evidencia la necesidad de desarrollar a nivel país protocolos y procedimientos claros y conocidos por todos los habitantes, enmarcados en una mayor cultura de cómo reaccionar ante fenómenos naturales.